Y aquí nos encontramos en el municipio Brión del estado bolivariano de Miranda. Más específicamente en uno de los pueblos más hermosos que tiene este gran municipio de este estado, como lo es Virongo. Un hermoso pueblo ubicado en la parroquia Curiepe, nacido en 1721, junto a la fundación de esta gran parroquia. Un pueblo con una multidiversidad cultural hermosa y que hoy nos va a estar contando su historia, sus momentos más importantes, su gastronomía y principalmente sus tradiciones, como lo es el Niño Jesús de Virongo, también nuestro querido San Juan, y además de eso muchísimas tradiciones que son íconos de este maravilloso pueblo. Acompáñenme y disfruten de este maravilloso evento. El pueblo de Virongo, ubicado en el estado Miranda, Venezuela, tiene una historia profundamente ligada a la influencia africana. Durante la época colonial, fue un asentamiento de esclavos traídos para trabajar en haciendas de cacao. Muchos esclavos fugitivos, conocidos como cimarrones, se refugiaron en la zona y formaron comunidades autosuficientes. Si bien no hay una fecha exacta de su fundación, se estima que Virongo comenzó a formarse poblados en el siglo XVII, cuando los esclavos liberados cimarrones establecieron asentamientos permanentes. No se registran nombres específicos de fundadores, ya que su desarrollo fue el resultado de la organización de comunidades afrodescendientes. Hoy en día, Virongo es conocido por su herencia cultural, su música de tambores y su producción de dulces típicos, siendo un destino de interés para quienes buscan conocer más sobre la historia afro-venezolana. Mi nombre es Críspulo Sojo Matos, nativo de este pueblo. Y bueno, este pueblo tiene más de 250 años de fundado, es lo que más o menos calculamos, y de acuerdo a las personas que tenemos conocimiento, nacieron, vivieron aquí, murieron ya de cierta edad, hijos, nietos, etc. No tenemos pues una fecha exacta porque no existe registro, y una de las propuestas que tenemos es que con este material que se está grabando aquí, que podamos empezar a organizarlo y pueda plasmarse impreso, digital, para empezar a organizar la historia, sistematizarla. Entonces, bueno, la historia ha sido siempre oral y bueno, aquí la mantenemos, pues, lo que ya tenemos cierta edad. Hábleme también un poco sobre las diversas manifestaciones culturales que tenemos aquí en este gran municipio como lo es Brión, pero principalmente aquí en Virongo. Bueno, mire, las manifestaciones culturales en Virongo han sido diversas. Algunas pues se han ido extinguiendo en el transcurso del tiempo. Sin embargo, pues hacemos esfuerzos y tratamos lo posible de mantener algunas de ellas, como son el velorio de Cruz de Mayo, el velorio de Niño Jesús, el paseo, el canto de la fulía que se hace en los velorios, composición de la décima. Y en términos general, pues están comentándose algunas tradiciones que se habían perdido, como es el toque del quitiplá, el entonces ahora nuevamente la burriquita, y este evento aspiramos pues que ayuda a estimular pues nuestros jóvenes, nuestros niños, para que se mantenga en el tiempo pues esas tradiciones culturales.
Virongo es una zona con suelos fértiles y un clima tropical favorable para la agricultura. Algunos de los elementos agrícolas más característicos de la región incluyen el cacao, que es uno de los cultivos más emblemáticos de Virongo, conocido por su alta calidad y aroma. La producción de cacao en la zona tiene raíces coloniales y sigue siendo una de las principales actividades económicas de la región. El plátano y el cambur, esenciales en la alimentación diaria del pueblo de Virongo. Los cítricos, como naranjas y limones, prosperan en su clima tropical. Además se cultivan raíces como ñuca y yam. Además, se utiliza en diversos platos. Y en menor escala, el café también tiene una presencia en la zona. La dulcería artesanal elaborada con ingredientes locales es otra expresión de su riqueza agrícola y cultural. Estamos tostando el cacao barloventeño, el cacao de Virongo. El cacao es un producto agrícola que se da en los campos y allí se siembran las matas, más o menos cuando tienen 30 centímetros de tamaño. Las matas van creciendo, ya a los 2 años comienzan a brotar las primeras flores de la mata. Ya a los 3 años una mata bastante adulta que puede comenzar a dar producto. Son unas mazorcas, esas mazorcas se cortan, se abren y adentro están estos granos que ustedes ven aquí. Esos granos están dentro de las mazorcas, se desgrana. Esto es como una especie de mamón o de guama. Quiere decir que es baboso, es húmedo cuando está recién salido de la mazorca. Luego se le colocan en el sol durante 3 días. Eso va para que el cacao se seque. Luego que el cacao está seco, se mete en este proceso, que es de tostado. En este caso, un promedio de 15-20 minutos con la cocina a medio fuego y se va dándole vuelta para que se queden tostados todos los granos, para que no se quemen, porque si queda el cacao no crudo, es decir, si no queda bien tostado, ¿qué sucede? Que el sabor no es el más agradable. Pero si le damos mucha cantidad de fuego, tampoco es agradable, se pasa de candela. Entonces hay que tenerle la medida, irle dando vuelta y vuelta para que se tueste homogéneamente. Una vez que está tostado, lo sacamos del caldero, lo echamos en un paño hasta que enfríe. Y cuando enfría, vamos a descascarillarlo. ¿Qué es el descascarillado? Es quitarle, está caliente, es quitarle la cáscara protectora y sale adentro la almendra, que es lo que se va a aprovechar. Pues. Se muele, después que la almendra está peladita, se muele, se saca una harina de cacao, una especie de harina, ¿verdad? Una especie de harina que en algunos lugares lo procesan, lo meten en una prensa y entonces va saliendo lo que llaman la manteca de cacao y va quedando el chocolate directamente. Sin embargo, nosotros no hacemos ese procedimiento, nosotros lo elaboramos el chocolate con todo el contenido del cacao como viene de la mata. No le sacamos manteca, ni le sacamos nada, ni licor. Hacemos el chocolate así, con eso hacemos tortas, bebidas, ¿verdad? Hacemos Nutella, pero con todas las vitaminas del cacao completo. Así es que bueno, este es el tostado del cacao y estamos acá en Virongo, ¿verdad? Municipio de Brión, parroquia Curiente del estado Miranda. Entonces, este proceso es un proceso antiguo, cuando nuestros antepasados lo hacían. Ahora hay maquinarias modernas para procesar el cacao, sin embargo nosotros mantenemos la forma original, pues, la forma original de cómo se procesa el cacao. El cacao en Venezuela tiene su origen en tiempos prehispánicos, cuando los pueblos indígenas como los timocuicas y los caribes ya lo utilizaban en su alimentación y rituales. Sin embargo, su cultivo a gran escala comenzó con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI. Desde el siglo XVII, Venezuela se convirtió en uno de los principales productores del cacao del mundo,
gracias a sus tierras fértiles y su clima trópico. Durante la colonia, el cacao fue el producto más importante de exportación, siendo enviado a Europa a través del puerto de La Guaira, y su cultivo dependía a gran medida de la mano de obra esclava traída de África. En el siglo XVIII, las haciendas cacaoteras se expandieron por regiones como Barlovento, el litoral central y el lago del sur de Maracaibo. Venezuela se destacó por variedad de alta calidad, como el cacao criollo, considerado uno de los mejores del mundo por su sabor y aroma. Sí, mira, el promedio es de 2 años para comenzar a florecer. Y ya con 3 años empieza a cuajar las flores y produce las mazorcas, de donde ya viene el cacao a este estado que lo tenemos en este momento. Así es. Y sí, acá en los alrededores de la posada tenemos matas de cacao, pues, algunas que ya están de cosecha y otras que están pequeñas. Aquí alrededor de la casa hemos sembrado unas 70 matas de cacao. El resto están en parcelas ya fuera del pueblo, pues. Sí. El cacao tiene un papel fundamental en la dulcería de Barlovento, ya que es la base de numerosos postres tradicionales que reflejan la identidad cultural de la región. Su producción artesanal ha sido transmitida de generación en generación, combinando técnicas ancestrales con ingredientes autóctonos, como el coco, el papelón y el cambur. Entre los dulces más representativos destacan chocolates artesanales, bolitas de cacao, conserva de cacao y coco, torta de cacao, chicha de cacao, entre otras. Estos postres no solo destacan por su sabor, sino también por su importancia en la preservación de la cultura afrodescendiente de Barlovento, convirtiéndose en una fuente de identidad y sustento económico para la comunidad. A través de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, algunas haciendas de cacao que aún se mantienen productivas fueron sembradas hace más de 200 años, pero eso es una planta perenne, mientras que le des mantenimiento se va a mantener en el tiempo. Sí, y a medida que si alguna mata falla por alguna cuestión, se le siembra una mata nueva y se va renovando la hacienda, porque así se llama, hacienda donde están las grandes plantaciones de cacao. La preservación de las tradiciones agrícolas es fundamental para mantener la identidad cultural, garantizar la sostenibilidad de la economía y fortalecer la misma en las comunidades rurales. En regiones como Barlovento y Virongo, donde la producción de cacao y otros cultivos han sido un pilar de la vida local, se han implementado diversas estrategias para proteger y transmitir estos conocimientos ancestrales. Uno de los métodos más importantes es la transmisión generacional. Agricultores experimentados enseñan a los más jóvenes las técnicas tradicionales de la siembra, cosecha y procesamiento, asegurado que el conocimiento no se pierda con el tiempo. Estas enseñanzas suelen realizarse dentro de las familias y en comunidades organizadas, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el amor por la tierra. Bueno, mira, en la antigüedad habían haciendas por acá, que una se llama Hacienda de Villegas, donde iban cantidades de personas de casi todos los pueblos de Brión a trabajar allí. Hay una hacienda en el sector de Las González, acá en el municipio de Brión, que se llama La Lumbre. También cantidades de personas trabajando. De allí salían varios camiones cargados de cacao seco hacia los centros de procesamiento y eso. Acá en Virongo también se produce, pero en menor cantidad. Sí, pero cada quien tiene su poquito y juntándolo, bueno, se hace una gran cantidad de cacao, sí señor. Las haciendas de cacao en Virongo tienen una profunda historia que se remonta a la época colonial, cuando la región se convirtió en un importante centro de producción agrícola de cacao en Venezuela. Estas haciendas, trabajadas principalmente por esclavos africanos y sus descendientes, fueron esenciales para la economía local y la exportación del cacao hacia Europa.
Entre las haciendas más reconocidas de Virongo, destacan algunas que aún conservan técnicas tradicionales en el cultivo y procesamiento del cacao. Muchas de ellas han sido recuperadas por comunidades y productores locales que buscan preservar el cacao fino de aroma, característico de la región barloventeña. Hoy en día, estas haciendas no solo producen cacao de alta calidad, sino que también sirven como centros turísticos agrícolas, donde los visitantes pueden reconocer el proceso de cultivo, fermentación y secado del cacao, además de aprender sobre la rica herencia afrodescendiente de la zona de Barlovento. Mira, esos son aprendizajes autóctonos, donde los abuelos le pasaron a los padres y luego los padres nos lo pasaron a nosotros, ¿verdad? Hemos ido aprendiendo, pues captando las enseñanzas y procesando el cacao con el mejor sabor de acuerdo al conocimiento que nos dieron nuestros antepasados. ¿Sí, señor? Bueno, mira, nosotros tenemos en los alrededores lechosa. Aquí todo el dulce lechosa que se hace es de las lechosas nuestras, de nuestra mata de lechosa. El cacao también es de nuestras matas y tenemos yuca, que aquí se hace el buñuelo de yuca y otros productos que son productos del campo. Y aquí también sembramos yuca alrededor de la posada. Y bueno, ahí estamos las cafungas se hacen con cambur, algunos de los cambur también los cosechamos acá. Si no hay en el momento, recurrimos a plantaciones de otras personas o a nuestras plantaciones que tenemos ya fuera de la posada. Bueno, mira, las anécdotas son en aquellos momentos cuando la cosecha de cacao pasa, ¿verdad? Y tenemos que continuar con la producción del chocolate, las tortas de cacao. Entonces tenemos que recurrir a otras localidades donde las cosechas son en otros tiempos. Acá en Virongo la cosecha de cacao es desde comenzando el mes de noviembre y hasta finales de febrero, es la gran cosecha. Luego en el resto del año puedes dar una vuelta, lo que aquí llaman paso de vara, dar una vuelta por la hacienda y consigues mazorcas salteaditas, de tal manera que si tú recoges 10 fanegas de cacao, una fanega es un saco de 50 kilos después de seco, entonces si recoges 10 fanegas en el tiempo que no hay cacao, puedes recoger una fanega así salteado y eso. Pero hay otras localidades donde ya los meses de marzo, abril y mayo el cacao se está produciendo en esas áreas, porque son áreas que están más bajas en el nivel del mar. Bien. Entonces el proceso es más lento y vamos hacia allá a buscar los productos para realizar nuestro precioso chocolate. En una oportunidad estábamos en uno de los conucos nuestros recogiendo cacao. Entonces yo estaba muy pequeño, pero uno acá se forma un hombrecito, uno tiene 8 años y está por la montaña. Sí, no tiene miedo a culebra, ni a tigre, ni a nada. Es cuestión del área donde uno se desarrolla, ¿verdad? Entonces, así como en Caracas, un niño de 8 años no tiene miedo de montarse en metro, pero uno que da el campo y que tenga 20 se asusta. Entonces, estaba mi hermano tumbando el cacao eso se utiliza una vara larga con un gancho en la punta, un gancho filoso, y se va tumbando el cacao. Y yo estaba encargado de recogerlo. Entonces, en una de esas, en el suelo, donde la hacienda de cacao hay muchas hojas, porque que van la mata desechando. Entonces levanté una hoja y había una culebrita, como así. Y entonces yo dije, oye, un rollo de macao. Y bueno, salté, pero como los terrenos son inclinados, comencé a rodar. Y ahí sí caí por las hojas, por el monte, arriesgado a que me picara una culebra entre el monte, huyéndole a una culebrita que no tenía realmente sentido de que sucediera, ¿no? Entonces bajó mi mamá que estaba más arriba corriendo, mi hermano soltó la vara y corrió, y cuando vaya la culebrita de caballito, y ve que era un rollo de bacagua. Claro, era un muchachito, no estaba acostumbrado a enfrentarme con culebras y eso, y lo que oía eran los cuentos que decían los mayores, que se fue donde le picó una macagua, que si esto y el otro. Entonces, bueno, ese tipo de actividad lo va llevando a uno a ir conociendo las cosas poco a poco. Pero esa es una tremenda anécdota que me pasó en esa oportunidad. Durante la época colonial, Virongo era una comunidad aislada
habitada principalmente por esclavos africanos traídos a Venezuela para trabajar en las plantaciones de cacao. En ese tiempo, el transporte era principalmente a pie o a caballo, ya que los caminos eran rudimentarios y difíciles de transitar. Las mulas y burros también eran utilizados para cargar productos agrícolas, especialmente el cacao, que era transportado hasta las zonas de comercio más cercanas. Además, dado que Virongo está cerca de los ríos como el río Cúpira y otras corrientes menores, las canoas han sido esenciales en el traslado de personas y mercancía. Estas embarcaciones tradicionales de madera han servido durante generaciones para la pesca, el transporte de mercancías y la conexión con otras comunidades ribereñas. Incluso hoy en día algunas familias las siguen utilizando en actividades económicas y recreativas. Y ahora nos encontramos con el pollino. Una de nuestras tradiciones siempre ha sido la burquita, pero esta vez tenemos a un animalito verdadero que está aquí acompañándonos en esta hermosa entrevista. Y aquí tenemos a nuestro amigo agrícola y compañero del pueblo, el maestro Candelario, que nos va a estar hablando un poco sobre estos hermosos animales. Maestro, bienvenido. Si quiere, póngase aquí a mi lado para que acompañe el pollino. Hábleme un poco sobre el animal, sobre el burrito y sobre este transporte que utilizan muchos agrícolas aquí en el pueblo. Estos animales lo tomamos para trasladar la mercancía de aquellos cerros para acá. Uno le pone dos tercios por aquí y su hierba en el medio y él viene poco a poco bajando de ese cerro para acá abajo. ¿Aproximadamente cuántos años tiene este pollino que nos está acompañando en esta entrevista? 3 años. Y hábleme un poco sobre cómo ha sido el proceso para criarlo, sobre toda esa parte mágica que lleva y conlleva mantener a este hermoso burrito que tenemos aquí en esta entrevista. Bueno, esto es que la burrita, nosotros lo criamos aquí. Se crió tomando sus tetas y sus cosas así, casi como nosotros, porque de la leche materna y así mismo se crían los animales. Bueno, sigamos hablando sobre el pollino. Aquí en Venezuela tenemos una gran población de animales, pero en Virongo se caracteriza por ser uno de los métodos de transporte principales. Bueno, sí. Hábleme un poco sobre por qué utilizan el burro y no otros tipos de animales que se encuentran aquí en Virongo. Bueno, ya todos, también está el macho que también traslada mercancía para acá, para el pueblo. Esto entre los burros y unas yeguas también trasladaron para acá, para el pueblo. ¿Y qué tipo de mercancía agrícola puede cargar este animalito y cuánto peso puede soportar? Ya que hay animales que no soportan demasiados pesos. Estos pueden 50 kilos y las mulas, las yeguas, son 100 kilos. Después de esa para allá para acá. Bueno, aquí se consigue ñame, ucumo, yuca, plátano, cambures, todas esas cosas así secas se consiguen por aquí. ¿Y aproximadamente cuánto es la distancia que tienen que cargar estos animales para poder traer el alimento que nosotros consumimos? Pues? Eso depende de el conuco. Hay veces que están 3 horas, 2 horas, 1 hora, media hora y así. La historia de Virongo es un testimonio de resistencia tradicional y adaptación. Desde sus raíces africanas y su papel en la producción de cacao durante la época colonial, hasta su evolución con el desarrollo de caminos y llegada del transporte moderno. Este pueblo ha sido llevado a conservar su identidad. Sus habitantes aún combinan métodos tradicionales como las canoas y los animales de carga con medios más recientes, manteniendo su viva conexión con la naturaleza y su herencia cultural africana.